Bendiciones, un gusto estar nuevamente por acá. Con esta nueva enseñanza vamos a estar aprendiendo todo sobre la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación es el pan de los hijos. Porque la liberación era parte de lo que caracterizaba el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por aquí quien les habla, profeta Sabrina Delgado, con el ministerio Refuerza tus estacas, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te invito a que te suscribas. Gran parte de nuestros seguidores no se han suscrito y es necesario que se suscriban para que estén atentos a cada una de las enseñanzas que estaremos publicando para nosotros, para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos alcanzar la victoria que nuestro amado Señor Jesucristo ya nos dio en la cruz del Calvario. Es necesario tener conocimiento. Es necesario que nosotros conozcamos sobre este tema de la liberación, el cual han querido hacerlo tabú, el cual han querido hacerlo, infundirnos temor. El enemigo ha querido infundir temor a los pastores, a la iglesia, y realmente Jesús nos dio autoridad para liberar. Realmente Jesús murió en la cruz y por medio de su sangre nosotros tenemos acceso al trono de Dios, nosotros tenemos acceso a presentarnos delante del tribunal celestial para que por apelar a la sangre del Cordero que nos limpie, que nos redime de la maldición y que podamos obtener una sentencia absolutoria a nuestro favor. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, sangre derramada en la cruz del Calvario, sangre esta que nos libera, sangre esta que nos justifica, que nos redime. Y es importante entender la liberación como la liberación para nosotros los hijos de Dios es un estilo de vida. La liberación debe estar presente cada día de nuestra vida y debe formar parte de la cultura de la vida de un cristiano. Dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fíjense bien, repito, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La liberación es un campo muy amplio porque existen liberación del alma, liberación de espíritus inmundos, liberación de enfermedades. Y si hablamos de que la liberación se aplica en todos los campos y que ésta avanza conforme a la verdad de la palabra que va siendo revelada a tu vida. Cuando Dios libera algún área de tu vida, significa que aquello que te mantenía prisionero, que aquello que te mantenía atado, que te impedía avanzar desde adentro, ya no está operando. Es decir, se rompieron las cadenas, los yugos, toda opresión se ha ido. Es importante aclarar que liberar a una persona de un espíritu inmundo que está dentro del cuerpo es fácil. De hecho, es el primer paso a la liberación. Pero también existen otras áreas que deben ser liberadas, como son en el caso de las áreas mentales, donde existen fortalezas y estructuras, donde son las áreas emocionales, donde muchas veces tiene que ver la falta de perdón. Es necesario liberar perdón a las personas que nos han hecho daño, contra quien tenemos algún resentimiento. Es importante también entender que existen áreas en el área neuronal que deben ser liberadas, en la conciencia, áreas cognitivas, etcétera, etcétera. Pero es importante también resaltar esto que yo siempre recomiendo, que previo a una liberación física, la persona debe anhelar su libertad. Sabemos que nuestro amado Jesús
estuvo en muchos lugares y hubo algunos lugares en donde no pudo hacer nada. No pudo hacer nada porque sencillamente no había hambre, no había el anhelo de ser libre. Sin embargo, este es el primer paso, anhelar la libertad. Hay casos de personas que están tan demonizadas y que no están conscientes que podemos salvar estos casos, pero en el resto de las ocasiones debemos anhelar ser liberadas, porque aún hay personas que aunque están demonizadas y no están conscientes, no tienen control de su voluntad, en estos casos sabemos que el alma sí anhela ser libre. Entonces, si la persona desea su liberación, se procede a ministrar liberación. Obviamente debemos tomar todas las precauciones del caso, como es, por ejemplo, nosotros los ministros de liberación debemos tener las puertas cerradas, debemos vivir en santidad, debemos atar el espíritu al hombre fuerte que esté operando, ¿verdad? Para que no vaya a lastimar a la persona. En mi particular, entendiendo la autoridad que el Señor nos ha dado, yo no permito que los espíritus inmundos revuelquen a las personas, que maltraten el cuerpo, porque debemos recordar que somos templo del Espíritu Santo y que el espíritu inmundo debe sujetarse y no debe hacerle daño al cuerpo, no debe lastimar a la persona. He visto casos en los que por no tomar esta precaución básica y sumamente importante, el demonio puede terminar incluso matando a personas o en otros casos haciendo daño. Cuando ya la persona fue libre, ya es cuando viene un tiempo entonces de formación de carácter, de entrenamiento, de recibir ese alimento espiritual. Eso lo podemos ver también cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y después dijo, denle de comer. Fíjense cómo Lázaro fue primero liberado y después empezó a recibir la comida, el pan, que es la palabra, para que pudiese ser formado. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender que el caminar en Cristo va a ser siempre mucho más fructífero. Y cuando nosotros, las personas llegan a Cristo, inmediatamente le ministramos liberación. Y después de la liberación empieza a recibir su discipulado, donde pueda formar el carácter, donde pueda entrenarse y recibir ese alimento espiritual por medio de la palabra, para que podamos llevar a esa persona a depender totalmente de Cristo. Por eso es la importancia de que se reciba un discipulado. Pero ahora bien, si hablamos un poquito más sobre el tema de la liberación, sabemos que habrán ocasiones donde las mismas tentaciones vendrán a nuestras vidas. En el anterior video que dice autoridad para liberar, una de las preguntas que hacían o se sorprendían las personas era que se hablaba muy claro de que para liberar tenemos que ejercer la autoridad. Sin embargo, la liberación no se lleva por oración y ayuno. Pero ¿por qué es importante el ayuno? El ayuno es importante para que podamos vencer la tentación. El ayuno es importante para que podamos nosotros dominar a la carne. Porque la palabra aún dice que vendrán a nuestras vidas las tentaciones y el enemigo nos estará influenciando por medio de pensamientos, de sueños, de ideas, y eso que hemos vencido o eso que hemos sido libertados, de eso mismo pueden venir tentaciones. Por ejemplo, un alcohólico va a estar luchando con la tentación del alcohol hasta que ya venza esto totalmente, y el enemigo incluso pueden pasar los años y proponérselo, presentárselo, porque sabe que en un tiempo fue una debilidad, pero para eso debemos ayunar, para eso debemos orar, para andar en el Espíritu y que podamos doblegar nuestra carne. Eso no significa que estemos atados todavía, pero sí Satanás nos va a colocar la tentación como ese agente externo para pretender que nosotros volvamos atrás, para volver a atarnos, a enlazarnos con la iniquidad, para hacernos retroceder.
Por lo tanto, siempre digo que para mantener la liberación debemos nosotros vivir en santidad, debemos buscar del Señor, debemos tomar la decisión de no mirar nunca más atrás y hacernos conocedores de la palabra, porque la palabra es la que va a permitir que nosotros tomemos esa espada que es la palabra y podamos rechazar todo ataque del enemigo. Recuerda que el enemigo siempre nos va a enviar tentaciones una y otra vez, de forma permanente, constantemente, para volver a llevarnos cautivos. Pero la decisión es nuestra, mi amado, mi amada, que estás escuchando. Y si ya estás estudiando la palabra, simplemente detenga esos ataques como lo hizo Jesús en Mateo 4. Sencillamente le dijo al tentador, escrito está. Cuando cuando viene la tentación y le decimos al enemigo, escrito está, y sacamos y desempuñamos nuestra espada que es la palabra, allí nosotros tendremos la victoria. Es importante entender que la liberación corporal podemos recibirla en minutos, pero aprender a vivir en libertad puede tomarnos años. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos capacita, quien nos dirige. Debemos solamente rendirnos ante Él. También es necesario comprender que cuando una persona ya ha sido libre, ya ha sido liberada, ahora debe empezar a trabajar en sus hábitos, debe empezar a tener nuevas costumbres, a morir totalmente al viejo hombre que le había llevado esas ataduras, para empezar a forjar y crear hábitos y costumbres sanas que puedan traer transformación a nuestra vida y que nos permitan mantener nuestra liberación. Si tú ya has recibido liberación y alguna vez ya la tentación está tocando tu puerta, entonces te invito, es una buena oportunidad para que te vuelvas totalmente dependiente de Jesús y su gracia y entender que tienes que caminar en sus diseños para que puedas avanzar. La recomendación, mis amados, que les tengo a todos es escudriñar las Escrituras, alabar a Dios, orar, ayunar, vigilar, y si caes en pecado, corre a la gracia y al perdón de Jesús, porque ya eres libre, porque por su sangre hemos sido libres, sanados, restaurados, y debemos creerlo siempre y declararlo con fe y con autoridad. Con fe y con autoridad. Dos palabras claves: fe y autoridad. No es lo mismo tropezar transitando el camino de la libertad a estar cautivos en una jaula. El enemigo va a querer tocarte, va a querer usar toda clase de estrategia para convencernos a nosotros de que todavía estamos cautivos, de que todavía estamos atados, de que no hemos sido libres, de que persiste el mal, de que es imposible, de que es difícil, de hacernos convencer de que volvamos atrás. Así que debemos discernir todas estas maquinaciones y todas las malas intenciones. Y entender que la libertad, la liberación, es una cultura en la que debemos aprender a operar siempre. Este es el pan de los hijos. Nosotros tenemos autoridad para nosotros mismos autoliberarnos diariamente. ¿De qué manera? Siempre pidiéndole perdón al Señor, sincerándonos con Él, rindiéndonos ante su presencia, pidiéndole perdón por nuestros pecados y renunciando a todo espíritu inmundo que haya venido a causa de ello. Personalmente creo que aunque todos hemos sido llamados a cumplir la gran comisión y a llevar la guerra espiritual a niveles estratégicos, estoy seguro que
unos más que otros el Señor ha puesto en su corazón, liberarlos. Si tú eres uno de ellos, te invito a seguir viendo estas enseñanzas. Te invito a conocer aún más sobre la liberación, en donde estaré enseñándoles qué tipos de espíritus se ubican en diversas partes del cuerpo, cómo nos podemos liberar de espíritus de rechazo, cómo podemos nosotros hacer efectiva una oración cuando estamos orando por un enfermo, y muchas otras herramientas más sobre la liberación que estaremos publicando en las siguientes enseñanzas. Debemos entender que antes de la liberación, lo primero que vamos a aprender es la guerra espiritual. Entender que el campo del ataque del enemigo está en nuestra mente y que hay que saber cuidar los pensamientos que ingresan a la mente. Y a la vez hay que renovarlos por medio del Espíritu Santo. También debemos tomar nuestras armas espirituales, pero debemos saber utilizarlas. En fin, poco a poco nos vamos a ir adentrando en esta maravillosa enseñanza de lo que es el mundo de la liberación y la guerra espiritual. Recuerda que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando conocemos las promesas de Dios, cuando conocemos quiénes somos, cuando sabemos que somos lo que dice la palabra de Dios, que podemos lo que dice la Biblia, tenemos nuestra identidad en Cristo, el enemigo debe retroceder, estamos preparados para desenvainar nuestra espada y derribar todo argumento del enemigo. Pero recuerda que es por la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo y por fe. Hoy declaro en el nombre de Jesús y oro por ti, por tu vida, por tu ministerio. Que el Señor coloque sobre ti una fe sobrenatural. Que sean abiertos tus ojos, que sea derramada sobre ti sabiduría. Que sean abiertos tus oídos y tu entendimiento. Y tu discernimiento sea afinado para que puedas recibir las directrices precisas del Espíritu Santo y encaminarte en el mundo de la liberación. Y si deseas recibir liberación, pueden contactar a los números que aparecen aquí abajo en la suscripción, en la descripción. No olviden, por favor, suscribirse. Cada video traerá una gran enseñanza. Bendiciones.